Existe un lugar donde la lógica humana deja de gobernar y comienza a operar una ley superior, el campo cuántico de la fe. No es un concepto científico, es una realidad espiritual que la Biblia ha revelado desde siempre. Lo visible proviene de lo invisible. Antes de que un milagro se manifieste en el cuerpo, en la historia o en las circunstancias, ya ocurrió en lo invisible, en ese espacio donde el alma confía plenamente en Dios. Aquí empieza todo. Y presta atención, porque si comprendes esto, nunca volverás a creer como antes. Jesús de Nazaret vivía permanentemente en ese campo cuántico de la fe. Por eso hablaba con autoridad, por eso caminaba sobre el agua, por eso multiplicaba panes y sanaba sin esfuerzo aparente. No reaccionaba a la realidad, operaba desde una dimensión más profunda que la realidad visible. Cuando decía tu fe te ha salvado, no era una frase simbólica, era una declaración espiritual. La fe del ser humano había activado el espacio donde el poder de Dios podía manifestarse. Aquí está una revelación clave que pocos aceptan: Dios no impone milagros, los manifiesta donde hay fe. Y quédate conmigo, porque esto explica por qué a veces oramos, y nada parece suceder. El campo cuántico de la fe se activa cuando el corazón cree antes de ver. Por eso en Nazaret Jesús no pudo hacer milagros, no porque le faltara poder, sino porque la incredulidad cerró el campo espiritual. La duda colapsa ese espacio invisible donde Dios actúa. La fe, en cambio, lo expande. Esta es una ley espiritual constante en toda la Biblia. Abraham creyó y el futuro se abrió. Moisés creyó y el mar se partió. Los apóstoles creyeron y el mundo cambió. Y no te vayas, porque ahora vamos a entrar en el ejemplo más poderoso de todos. La Virgen María es la expresión humana más pura del campo cuántico de la fe. Cuando el ángel le anuncia lo imposible, ella no entiende el cómo, pero confía en el quién. Su hágase en mí no fue resignación, fue alineación total con la voluntad divina, y en ese instante, el Verbo eterno se encarnó. El mayor milagro de la historia no ocurrió por lógica, ocurrió por fe absoluta. María nos revela que cuando el alma entra plenamente en ese campo espiritual, Dios puede manifestarse sin límites. Y por eso las apariciones marianas siguen ocurriendo, porque María sigue encontrando corazones dispuestos a creer más allá de la razón. Guadalupe, Lourdes, Fátima, cada aparición es una interrupción del cielo en la historia humana, un recordatorio de que el campo cuántico de la fe sigue activo. Donde hay oración, conversión y confianza, hay milagros. Sanaciones inexplicables, corazones transformados, vidas reconstruidas. La Iglesia no habla de casualidades, habla de signos. Y aquí viene algo crucial: el milagro no es el fin, es la consecuencia de entrar en ese campo espiritual. Quédate, porque ahora vamos a hablar de cómo tú accedes a él. La oración es el lenguaje del campo cuántico de la fe. Jesús lo enseñó sin rodeos: todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. Observa el orden: primero creer, luego recibir. La oración no convence a Dios, sintoniza al alma con la frecuencia de la gracia. Cuando oras desde el miedo, oras fuera del campo. Cuando oras desde la fe, incluso en medio del dolor, el cielo se mueve. El rosario, la Eucaristía, el silencio contemplativo, no son rituales repetitivos, son tecnologías espirituales que afinan el corazón para permanecer en ese espacio invisible donde Dios actúa. Y atención, porque ahora llegamos a uno de los mayores bloqueos del milagro. El miedo es el principal disruptor del campo cuántico de la fe. Pedro caminó sobre el agua mientras creyó, se hundió cuando dejó entrar el miedo. Jesús no le dijo te faltó fuerza, le dijo te faltó fe. Cada vez que el miedo domina, el campo se contrae. Cada vez que eliges confiar, el campo se expande. Por eso Jesús repite constantemente: no tengan miedo. No es solo consuelo, es instrucción espiritual directa.
Y esto conecta con algo que tal vez te ha dolido profundamente, el silencio de Dios. Cuando el milagro no llega, no es ausencia de Dios, es trabajo profundo en el campo invisible. Lázaro no fue resucitado inmediatamente porque Jesús estaba formando una fe más madura en Marta y María. En el campo cuántico de la fe, el tiempo no es retraso, es preparación. Dios nunca llega tarde. Él llega cuando el alma está lista para sostener el milagro sin perder la fe después. Y aquí viene una pregunta incómoda pero liberadora: ¿estás preparado para lo que le estás pidiendo a Dios? No te desconectes ahora, porque estamos entrando en la revelación final. Vivir en el campo cuántico de la fe no significa vivir sin problemas, significa vivir desde una confianza constante. Es pensar, decidir y actuar desde la certeza de que Dios ya está obrando, aunque no lo veas. La fe no elimina la cruz, pero transforma la cruz en camino de resurrección. Jesús no prometió lógica, prometió vida abundante. Y esa vida se manifiesta cuando permaneces en ese espacio interior donde la fe gobierna más que el miedo. Y aquí está la verdad final: Dios no busca personas perfectas, busca personas disponibles para creer. El mismo Dios que obró ayer sigue obrando hoy. El campo cuántico de la fe está abierto ahora mismo. La pregunta no es si Dios puede manifestar el milagro, la pregunta es si tú estás dispuesto a creer más allá de la lógica. Hoy puedes tomar una decisión espiritual profunda: habitar el campo cuántico de la fe. Creer antes de ver. Confiar antes de entender. Esperar incluso cuando duele. Si este mensaje resonó en tu corazón, no lo ignores. Suscríbete al canal, activa la campana y escribe en los comentarios: yo elijo vivir en el campo cuántico de la fe. Tu comentario no es solo interacción, es una declaración espiritual que puede abrir el espacio de tu milagro. Para activar el campo cuántico de la fe debes seguir un proceso interior concreto y ordenado. Paso 1. Detén la reacción automática del miedo, no lo niegues, pero tampoco lo alimentes. Jesús siempre comenzaba así: no tengas miedo. Paso 2. Formula una intención clara delante de Dios, no un deseo confuso, expresa con palabras simples que necesitas o que entregas, porque la fe se activa cuando el corazón se define. Paso 3. Ora como si Dios ya hubiera escuchado, no como si tuvieras que convencerlo. Da gracias antes de ver resultados, porque la gratitud anticipada es señal de fe activa. Paso 4. Alinea tu lenguaje y tus pensamientos con esa fe, evita repetir quejas, dudas o discursos de derrota, porque la palabra tiene peso espiritual y puede colapsar el campo que estás activando. Paso 5. Permanece en coherencia durante el día actuando como alguien que confía, toma decisiones desde la paz, no desde la urgencia, porque el campo cuántico de la fe se sostiene con constancia, no con impulsos momentáneos. Paso 6. Sella el proceso con un acto espiritual concreto: Eucaristía, rosario, silencio contemplativo, no para forzar el milagro, sino para permanecer dentro del campo donde Dios ya está obrando. Cuando sigues estos pasos, no controlas a Dios, pero entras conscientemente en el espacio espiritual donde la fe permite que el milagro se manifieste más allá de la lógica.